Bien, chicos, tengan ustedes una buena noche. Vamos nosotros pues a elaborar el tema número 6 de Historia del Perú, ya para finalizar, ¿no? En la cual pues el título es Economía y Religión Inca. Si bien es cierto, nosotros solamente vamos a aprender todo lo que es la economía y cómo se manejaba pues la religión en el ámbito pues incaico, ¿no? En la cual pues nosotros vamos a estar viendo punto a punto cuáles son estas manifestaciones pues que se presentan en el tema. Dadas las circunstancias, vamos a empezar entonces a hablar de lo que es el ámbito económico, en la cual en el ámbito económico tenemos pues como base principal lo que es la agricultura que es parte esencial netamente pues de este territorio tan amplio y también tan fructífero. La agricultura sirve pues como esencia, ¿no? Para lo que es pues la producción. La producción es importante porque también varían en diferentes tipos de cultivos, ya que el cultivo más importante pues en los incas vendría a ser el maíz y también la papa. La papa y el maíz son esencias necesariamente pues de este gran aporte a lo que tiene pues el ámbito agropecuario, pero necesariamente estos cultivos no pueden estar a flote o mejor dicho, no pueden tener una calidad extrema o de gran aporte por necesariamente conocer también en el ámbito agropecuario lo que es la técnica o también el utilizar excremento de animales que nosotros conocemos, ¿no? Como guanos. ¿Es importante entonces la agricultura? Yo diría que sí, porque la agricultura es un agente principal, ¿no? Para obtener productos, ¿no? De una forma variada en el ámbito agropecuario. Luego tenemos, pues, ni más ni menos, a lo que es la ganadería, que también podría ser, pues, la parte esencial también, o también considerado como la etapa secundaria, ¿no? De lo que es la economía incaica. ¿Por qué? ¿Por qué la ganadería, dirás tú? Porque necesariamente la ganadería se basa pues a lo que es la crianza selecta, ¿no? Donde necesariamente pues, como ya hemos visto anteriormente, siempre a los machos, ¿no? Se le mataban para obtener la carne y así poder alimentarse, ¿no? Y las hembras eran utilizadas netamente pues como un acto de crianza porque ellas necesariamente fecundaban y así necesariamente o sucesivamente ya podían pues fecundar a diferentes animales, ¿no? Que necesariamente pues se encargaba del apareamiento entre el macho y la hembra. Pero hablando necesariamente en aportes que nos trae pues las ganaderías, nos basamos pues a estos animales conocidos como guanacos, llama, vicuña, ¿no? Que ellos necesariamente pues aportaban para el hombre. ¿Qué aportaba? ¿Qué aportaba para el Inca, mejor dicho? En primer lugar, la lana era utilizada como para los tejidos, ¿no? Su carne era utilizada para el ámbito comestible, al igual también que se podía deshidratar la carne, que nosotros conocemos, por ejemplo, como charqui, pero el animal podemos nosotros también utilizarlo como un animal de carga. Su excremento del animal como un agente pues de abono para las plantas, ¿no? Y el cuero necesariamente pues para los utensilios pues de vestimenta del hombre. Entonces, la grasa del animal era utilizada en ciertas ocasiones también como para la medicina. Los huesos de los animales eran también utilizados necesariamente para los utensilios pues musicales. Entonces, estamos hablando, ¿no? De que el animal o que de la ganadería es importante, ¿no? Porque también se pueden hacer muchas cosas, ¿no? A beneficio del Inca. Entonces, la ganadería es un aporte o un agente muy esencial en la etapa secundaria. Pasemos al siguiente punto, a lo que es pues ni más ni menos conocemos como el trueque, ¿no? El trueque es un aspecto muy importante también en esta etapa de la economía porque empieza pues a expandir la producción de una manera pues exorbitante, ya que la variedad pues de productos que se manejaban en el imperio hacía pues que se intercambien diferentes productos, ¿no? Tal es el caso como el maíz por la papa o la papa por las verduras, ¿no? En la cual pues esto necesariamente pues en ciertas ocasiones traía pues beneficio para diferentes pueblos, ya que los pueblos empezaban pues a ser agricultores pues experimentados, porque al mejorar la calidad de sus cultivos, hacía que lleguen más personas
para intercambiar productos, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente punto. El Ayu. Se menciona el Ayu, ¿por qué? Porque el Ayu es un agente principal y también es la base de la economía, pero no solamente de la economía, sino también que de la sociedad y también de la religión. ¿Por qué? Porque el Ayu es ni más ni menos que el grupo no familiar, en la cual pues basa su conocimiento netamente, o conocimiento no, sino su fuerza laboral, diríamos. ¿Por qué? Porque el ayu es un conjunto de familias unidos por un vínculo, un parentesco, pero no solamente por parentesco, sino también por costumbres, por tradiciones, por sangre, ¿no? Por religión, por idioma, o también puede ser por el ámbito territorial, ¿no? Entonces, el ayu es un agente muy importante, en la cual el jefe del ayu vendría a ser el curaca. El curaca es el encargado netamente de supervisar todo lo que es pues el ayo. Como tú debes de saber, es el líder, ya que él le encarga pues de llevar información al Inca de qué es lo que se está trabajando y qué es lo que se está cultivando, ¿no? Entonces, cuando el Inca, por ejemplo, quiere ver en un punto o quiere ver qué necesariamente se está cultivando en un sector, ¿con quién tiene que hablar? Con el curaca, ¿no? Porque el curaca es el encargado, ¿no? Netamente de informar o también de liderar al ayo, ¿no? Luego tenemos pues ni más ni menos que los principios, que estos principios necesariamente se basan por reciprocidad y también por retribución. Si hablamos por reciprocidad, pues necesariamente es una ayuda mutua, en la cual pues presta la energía humana dentro de un grupo de ayu o de parentesco. ¿Cómo es esto, dirás tú? Como por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado esta frase, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Donde necesariamente ellos se concentran en solucionar los problemas donde se originan en su grupo de familias. Supongamos que en mi grupo de familias haya una persona que estaba queriendo construir su casa, ¿cierto? Entonces, como somos un grupo, por ejemplo, de 20 personas, ¿qué hacemos? Le ayudamos a él para que en otra ocasión él también me ayuda a mí, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso dice, hoy por mí, mañana por ti. Y si hablamos de redistribución, pues consiste necesariamente en el reparto de bienes, en la cual pues el Estado imperial eh, se hace pues entre el ayu, en la cual pues empieza a repartir lo producido, ¿no? Gracias a la mita. Esto necesariamente, pues, como se debe de saber la de redistribución, es necesariamente, pues, el repartir, ¿no? Los alimentos de una manera igualitaria en diferentes sectores. Entonces dejamos los principios y nos basamos, pues, a las tierras. En las tierras tenemos, pues, ni más ni menos que tierras del Inca o del Estado, también del Sol, o también del pueblo o de los Hatunrunas. Si tenemos nosotros, pues, del Inca o del Estado, pues comprende que las tierras del Estado son en general situadas en todo el imperio. También las tierras de las Panacas, ubicadas en los contornos del Cusco, e incluso las tierras adjudicadas a un determinado Inca en calidad de propiedad privada, cuyos productos representaban una renta personal del soberano diferente de los ingresos estatales. Esto quiere decir que, en pocas palabras, el Inca era dueño de las tierras netamente conformadas del Estado. No había cualquier persona que tome posesión de una tierra sin consultarle netamente al Inca. Por ese motivo, el Inca tenía que dar la autoridad y luego de dar la autoridad y dar el permiso para obtener esas tierras, tenía que producir para que aquellos cultivos se paguen netamente al Estado, ¿no? Dadas las circunstancias, el Inca luego era el encargado de repartir. Por eso que justamente aparece también del sol. ¿Por qué? Porque aquí también aparece pues el ámbito de las deidades, ¿no? O también de la religión. ¿Por qué? Porque eran tierras netamente pues dichos, ¿no? Del dios sol, ¿no? Si el dios sol, decía el Inca, es dueño no solamente de las tierras, sino también de todo lo que toque la luz, ¿no? En la cual pues se tenía que dar una proporción pues de productos como algo de ofrenda, ¿no? Para ofrendar pues a su Dios. Esto determinaba netamente pues que se manejen pues celebraciones,
ritos o ceremonias, ¿no? Dando gracias pues al sol como un agente principal para los cultivos. Luego también estaba lo del pueblo o de los Runas, en la cual pues ellos necesariamente poseían pues sus propias tierras dadas por el Inca con la condición que iban a cultivar para que les brinden pues la producción y el Inca al final sea el encargado de repartir de una forma igualitaria, ¿no? Mediante el curaca para aquellos ayus que necesariamente pues trabajaron arduamente. En pocas palabras, el ayu trabajaba, el curaca administraba y el Inca repartía. Esa era la función necesariamente de lo que es pues el trabajo de la economía a base de sus tierras. Pasamos al siguiente punto que vendría a ser pues el trabajo. En el trabajo nosotros tenemos pues el Aini, el Minca y también la Mita. Bueno, en el Aini, si bien es cierto, es una forma pues de prestación de energía humana entre los miembros del Ayu o grupo de parentesco, a emplearse pues en los cultivos, las construcciones pues o techados de casas, el pastoreo, el quemado, etcétera. Eran pues necesariamente beneficiados pues por el acto de la reciprocidad, ¿no? En la cual pues sus parientes congregados podían reclamar su oportunidad de igual servicio. Como te vuelvo a explicar, si una persona de tu grupo familiar necesitaba apoyo, ellos te apoyaban con la condición también de que tú vas a apoyarle también a ellos. Si supongamos que tú querías sembrar maíz en tu chacra, en tu grupo familiar tenía el deber necesariamente de apoyarte para que tú también en cierta ocasión apoyes a otro de tu miembro familiar. Entonces era un trabajo necesariamente colectivo, ¿no? Bien, luego tenemos la minca. Su forma pues de representación también era a base pues de energía humana. Entre los miembros de la comunidad a emplearse pues en algunos las obras de beneficio comunal, como la construcción de depósitos, ¿no? También construcción de caminos, puentes, acequias o limpieza de los últimos años que se podía manejar, pues, ¿no? Entonces era una forma de trabajar de una manera pública, ¿no? Luego tenemos la mita. Es una forma, pues, de presentación también de energía humana por turnos, en la cual destinada, pues, a la ejecución de los servicios de la producción de bienes acumulables o también de restribuibles, ¿no? Para el Estado imperial, por el ciudadano de los tambos, puentes, caminos, incluso para el servicio militar, en la cual pues los mitimayos eran los runas que estaban pues en una etapa pues de obligación de servir a partir de los 18 hasta los 50 años, ¿no? Y luego eran sacados de los ayus. Bien, muchachos, yo espero que esto les sirva bastante y pasemos pues al siguiente punto, que vendría a ser pues ya la religión. Pero antes de pasar a ello, muchachos, por favor quiero que presten atención aquí en lo que es en el trabajo. Si bien en el trabajo también hay algo muy importante que de seguro ustedes lo pueden ver en esta parte de aquí, y es el ámbito pues necesariamente del cultivo. Este cultivo se hace llamar pues la chaquitagya, ¿no? Que es un implemento pues elaborado a base pues del pie, ¿no? Para la labranza de la tierra. Se usó netamente pues en hace 2500 años antes de Cristo, en la cual tiene una vigencia todavía en las zonas andinas. Tiene múltiples funciones pues la chaquetaya como ustedes ven aquí, ¿no? Donde está el aini o también la minga. Por ejemplo, su función es levantar la tierra, también deshiervar, también de sembrar tubérculos o también de cosechar o también de abrir canales. Entonces es una herramienta netamente importante para el trabajo pues de la agricultura, en la cual ustedes lo pueden observar en la página 162 y pueden pues administrar gran parte de lo que es pues la esencia de su herramienta, porque es importante para esta época, ¿no? Bueno, luego también tenemos pues estrategias de cultivo que nosotros conocemos los andenes, no necesariamente, fueron una para aprovechar pues las laderas y también evitaban pues las erosiones del suelo, en la cual los andenes servían de mucho para el ámbito pues de la agricultura y también del aprovechamiento también de su territorio. Las cochas también servían de mucha importancia, ¿por qué? Porque acumulaban agua, ¿no?
de las lluvias, en la cual pues permitía sembrar pues a sus orillas, ¿no? Cualquier tipo de vegetación y también a la vez pues tener un reservorio pues de agua en el tiempo pues de sequía. Luego tenemos los camellones. Los camellones pues drenaban agua de las lluvias, ¿no? Y regaban los suelos y servían pues para criar peces en ciertas ocasiones. Camellones se le llama pues porque tiene forma de camello, pues, ¿no? Tipo joroba, joroba de camello. También pues por el día concentraban las aguas calientes, ¿no? Absorcionaban el solcito, los rayos del sol, y por la noche pues mantenían calientes pues las plantas porque el agua aún seguía caliente, ¿no? Luego tenemos otras herramientas, por ejemplo, que son la racuana y también la chira, que son herramientas necesariamente pues para el ámbito de la agricultura. Bueno, ahora sí podemos pasar pues a lo que es la religión. En la religión inca, pues tenemos ni más ni menos, pues, a grandes aspectos, como por ejemplo, de una forma politeísta, panteísta, ¿no? En la cual, pues, aquí el mayor representante vendría a ser, pues, el sumo sacerdote, en la cual también se conoce como Iyak Umu, ¿no? Estos necesariamente, pues, eran los encargados, pues, de velar, pues, por la ceremonia. Ustedes ven ahí una imagen donde está, pues, el sumo sacerdote. Se utilizaron también una diversa después de productos rituales, como por ejemplo el maíz, la ropa fina, también conocido como la cumbi, la hoja de coca, ¿no? Y también la concha de marina llamada el muyu, ¿no? O también conocida también como el spondius. Durante el año de los incas celebraban pues diversas festividades, ¿no? Entre el gobernante correspondía pues una etapa de actividades agrícolas a cambio climático. O sea, necesariamente se tenía que rendir culto necesariamente para que la cosecha les vaya bien, ¿no? Para que siempre se mantenga las lluvias, para que siempre se mantenga pues el ámbito de sus tierras y que siempre pues eh, tengan una buena cosecha, ¿no? Entonces ellos siempre rendían ofrendas mediante el liderazgo pues del Uyak, ¿no? Humo, que es conocido como el sumo sacerdote. Entonces vamos a pasar pues al mundo religioso. En el mundo religioso, pues, se conoce porque tenía cuatro características. ¿Cuáles son? Politeísta, panteísta, idólatra, ¿no? Heliólatra, en la cual, pues, en el politeísta es porque tuvieron, pues, varios dioses. Panteísta, pues, porque adoraban a las fuerzas naturales. Idólatra, porque sus dioses los hicieron ídolos, ¿no? Y heliólatras pues adoraban al sol. Entonces, es parte esencial pues del Inca, ¿no? Y también de su costumbre que ellos manejaban. Entonces, muchachos, esto es fácil de aprender y también fácil de entender. Pasemos al siguiente punto. Cosmovisión andina. Si bien es cierto, los incas también creían en lo que es un cielo y también un infierno, ¿no? Como nosotros conocemos, en la cual pues al Anampacha lo conocían ellos como el mundo de los dioses. El Kai Pacha es el mundo necesariamente donde nosotros habitamos, ¿no? Donde están todos los hombres vivos, donde necesariamente donde se produce todo, lo que nosotros conocemos como el presente, pues, ¿no? Y el Ucupacha, necesariamente, pues, es el mundo de los muertos, donde necesariamente, pues, todas las personas que ya murieron o que ya fallecieron se encuentran en ese mundo, ¿no? Entonces, ellos también creían, pues, drásticamente en lo que pasaba, pues, entre el cielo y también el infierno, ¿no? Que nosotros los conocemos por esa forma. Entonces, repito nuevamente, el cielo era el Anampacha, el presente donde nosotros nos encontramos está el Caipacha y el infierno que nosotros lo conocemos en los incas se llama el Ucupacha, ¿no? Tierra necesariamente o mundo de los muertos. Bien, pasamos pues a hablar de los dioses. Si bien es cierto, los dioses son principales porque justamente la religión lo permite y también lo compete. Ellos tuvieron pues una religión basada a diferentes formas, ya que Inti era conocido como su dios principal. Pachacamac era pues ni más ni menos pues el dios costeño, pues, ¿no? O también salvador del mundo, de los ciudadanos, porque necesariamente pues era conocido también como el dios de los terremotos. Mamaquilla necesariamente pues también era conocida por necesariamente pues ser la luna, ¿no? O también la esposa del sol, ¿no?
en la cual pues es la madre del Inca y también del pueblo. Es considerada pues la diosa, ¿no? La diosa pues necesariamente importante en esta etapa. El Coyur es necesariamente pues la dios de las estrellas y también hijo del sol y de la luna, ¿no? El Chasca es Venus considerada pues como el paje del sol. El Iyapa, dios de los rayos, y también se adoró pues como Tocachí, ¿no? Mm, la Pachamama es la diosa tierra, ¿no? Luego también tenemos pues el Pariacaga, que es dios de la lluvia, ¿no? Y Mamacocha, que es diosa del mar, madre de los lagos, y Cuichi, ¿no? Es arcoíris. Nosotros lo podemos ver en esta parte de aquí. Bueno, te le he puesto de una imagen, pues así, algo de una forma, pues, caricaturista, ¿no? Para que tú lo puedas observar y lo puedas ver, ¿no? Ya que los dioses, pues, necesariamente se expanden de una manera, pues, de ámbito natural, ¿no? Yo te lo he puesto, pues, en un acto, pues, humanoide, ¿no? Para que también tengas una idea de qué te estoy hablando. Bien. Sus otros dioses pues se manejaban pues de la siguiente forma, ¿no? Por poseer pues diferentes aspectos que justamente lo vamos a trabajar de una manera pues englobada a lo que es el aspecto natural. Pasemos al siguiente que son festividad incaica. Si bien es cierto, pues tenemos las festividades donde necesariamente se recorre, pues, o se celebran aquellas fechas importantes, ¿no? Que tenía el Inca, en la cual, pues, esas fechas para el Inca era muy importante, por eso que las festividades se basaban, pues, al ámbito también religioso. Por este motivo, podemos decir lo siguiente, que aquí, pues, destaca algo muy importante. ¿Y cuál es lo que destaca? Ni más ni menos, pues, que lo que es pues el Capac Raumi, ¿no? Que es necesariamente en el solsticio de verano, que es en el mes de diciembre. Esto necesariamente es para iniciar las fechas agrícolas con dos ceremonias. ¿Cuáles son esas dos ceremonias? Una es religiosa, que se brinda necesariamente, se brinda con el pan y el zancu, ¿no? Deportiva, las Olimpiadas Incas, conocidas también como el Guaruchico, ¿no? Era el primer corte de cabello de aquellas personas que pasan a ser, pues, necesariamente, pues, ya un poco más a lo que es, pues, la etapa, dejan el lado menor para enfocarse al ámbito mayor. Luego tenemos, pues, el Inti Raymi. El Inti Raymi, pues, también se celebra en el solsticio de invierno, pero en el mes de junio, en honor pues al sol en esta pues fiesta de Huillac, Umu, ¿no? Sacrificaba pues una llama, ¿no? Y brinda pues chicha a honor al sol, en la cual pues los Ajax servían pues a panecillos y también maíz llamadas sanku, ¿no? Como acto de ofrenda y también como acto de celebridad, ¿no? En la cual pues era muy importante. Cabe también recalcar, chicos, que el calendario inca pues se basaba a los 12 meses, como por ejemplo en enero se celebraba pues la pequeña maduración, en febrero se celebraba pues la gran maduración, ¿no? Estoy hablando necesariamente de la agricultura. En marzo pues se sembraba pues la alfombra de las flores, ¿no? En abril era conocido como, ya conocido como la época de los frutos, ¿no? En mayo se recogen los frutos, en junio las Pascuas del Sol, en julio, época de purificación, en agosto, la purificación, en septiembre, Pascuas del Agua, en octubre, mes de la luna, en noviembre, mes de los muertos, y en diciembre, Pascua Real, ¿no? Muy bien, entonces esto justamente es lo que se trabajaba en ese entonces. Bien, pasemos ahora a lo más importante que se llama la educación. Y cuando hablamos nosotros pues de educación, viene a ser algo muy importante. Te preguntarás tú, profesor, aquí en educación es más fácil decirlo porque los jóvenes en ese tiempo, a partir de los 15 años, pues se iban al Yacchaiguasi, ¿no? Tú sabes qué es Yacchaiguasi, ¿no? Es la casa del saber, es como el colegio para los incas, donde necesariamente pues permanecían solamente 4 años estudiando, en la cual pues estaba designado pues por año. Por ejemplo, el primer año ellos estudiaban lo que es lengua, el segundo año la religión, el tercer año pues todo lo que compete al ámbito pues de control, que se basaba pues al quipu y también a la práctica de guerra.
Y el cuarto año, pues ellos estudiaban lo que era historia inca y también la geografía, en la cual pues era muy importante. De eso estoy hablando, de una educación formal, ¿no? Que era pues reservada para los hijos nobles, quienes accedían pues a los 15 años, ingresaban pues a Yachaywasi y se dedicaban pues a estudiarlo cada parte de lo que mencionaba pues el amauta. El amauta vendría a ser el maestro, en la cual pues en la educación ya no formalizada se basaba necesariamente pues a clases populares, que consistían necesariamente pues por su aprendizaje a través de las familias entre padre e hijos, ¿no? Por un intermedio del grupo social. También tuvo una educación técnica para asegurar el entrenamiento de algunos conocimientos, ¿no? En la cual pues se basaba solamente a lo que es la práctica. Y ahí, ¿qué se enseñaba? En el Yacyretá se enseñaba pues que recibían una preparación las princesas incas en manos de los mamaconas, ¿no? Luego se enseñaba los principios étnicos incaicos, como por ejemplo, ¿cuáles son esos principios? Amasúa, que son reglas principales, Amaqueya, ¿no? O Amayuya. Amasúa significaba no seas ladrón, Amaqueya no seas ocioso y Amayuya no seas mentiroso, ¿no? Entonces son esas tres reglas que se basaban para legislar un estado muy importante que es el estado inca. Yo te repito, no seas amaqueya. ¿Qué significa? No seas ocioso, ¿no? Bien, sigamos entonces. Vamos a hablar ahora de lo que es la agricultura. En la arquitectura, nosotros pues podemos saber que existen pues tres tipos de agriculturas, ¿no? En la cual son arquitectura civil, arquitectura religiosa y también arquitectura militar. Cuando hablamos nosotros de arquitectura civil, es necesariamente donde se alojaban pues los de la nobleza, los de la clase elitista, pues, ¿no? Ya que ellos pues construían sus grandes palacios para poder pues asentarse y vivir ahí. Entonces se caracteriza necesariamente por ser una arquitectura sólida, simétrica, cíclope, de piedras inmensas, que tienen muchos lados, que son piedras superpuestas, ¿no? En la cual pues son necesariamente pues artes que se basan pues a la belleza no solamente, sino también a su forma de cómo se elaboraron, ¿no? Porque como tú debes saber, las piedras son tan pero tan bien posicionadas que ni siquiera el filo del cuchillo puede entrar ahí, ¿no? Imagínate. Entonces ahí tenemos pues la arquitectura civil, en la cual pues está el Palacio de Yacuy y el Palacio pues de Tumibamba, ¿no? En la cual pues están por piedras de 12 ángulos, y que ahí conocemos también una ciudadela que es muy importante, que es el Machu Picchu, ¿no? Que fue descubierta pues Machu Picchu en el año de 1910 por un arqueólogo estadounidense, que lo voy a mencionar después. Luego tenemos pues la arquitectura religiosa, que necesariamente pues ahí se basaba con Coricancha, el Achahuasi, el Kenko, Toma, Tambo Machay y también Inticancha, ¿no? Ustedes ven ahí algunas imágenes que estoy poniendo. Luego tenemos pues la arquitectura militar, que netamente pues era para la defensa netamente de los incas. Tenemos por ejemplo la fortaleza de Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhuamán, ¿no? Que en la cual pues son fortalezas netamente importantes para su época porque le ayudó también a tener una defensa propia ante cualquier invasión que se presentaba en ese entonces. Bien, dejamos de lado la arquitectura y vamos a lo que es la cerámica. La cerámica parte pues en algo muy esencial porque aquí la cerámica pues presta su arte, pues su pieza principal y también la más importante y también la cultural, ¿no? Porque los incas adoptaron pues una técnica de alfarería, en lo que son sus antecesores principalmente pues son culturas wari, que necesariamente existieron pues en el siglo VIII, y también Tiahuanaco, que está en el siglo pues, eh, no, Wari, que está en el siglo XIII, y Tiahuanaco, que está en el siglo XII. Muchos habitantes del estado pues eran alfareros y se dedicaron netamente pues a la fabricación de lo que es pues la cerámica, ¿no? Tomando en cuenta pues su técnica de cómo es sus alimentos que se utilizaban, elaboraban netamente pues
aquellas obras cotidianas que necesariamente se veían ahí en ese entonces. Ahora, esto era suministrado netamente pues por unos personajes que se llaman pues alfareros. Ellos eran los encargados pues de darle forma y también de darle pues algunas explicaciones mediante pues su obra eh, artística, pues, ¿no? Entonces dejamos de lado pues la cerámica y nos vamos pues al ámbito. Para finalizar, la cerámica netamente pues toma los colores rojo, blanco, marrones, ¿no? En la cual tiene formas variadas y también destacan el urpu y también el aríbalo, ¿no? También el quero, que es necesariamente el quero utilizado como un vaso ceremonial y también pues necesariamente eran utilizadas netamente en casos pues de festividades, ¿no? En la cual pues eran muy meticulosos pues en los acabados. Bien, pasemos al siguiente que son textilerías. La textilería, pues si bien es cierto, es algo muy importante porque aquí se empieza pues a manejar lo que es el ámbito pues de los bordados y también la técnica pues de los tejidos. Estos tejidos necesariamente pues eran plasmados drásticamente por el ámbito religioso y también social, el cual el cumbi, ¿no? Servía necesariamente para confeccionar la ropa del Inca, en la cual se basaba pues al producto casero de las enormes calidades que se empleaban para las ofrendas religiosas. Los insumos que se utilizaron fueron el algodón, la lana de llama y también de la alpaca. Entonces es muy importante pues conocer esos aspectos de dónde se extraía pues los tejidos y también cómo es que se mencionaba lo que te estoy hablando, pues no, porque también había una técnica de tejidos, como ustedes ven en el primero, en la cual pues solamente son pocos los que pueden elaborar porque la técnica de bordado es muy minuciosa y también en ciertos aspectos un poquito difícil de aprender. Sigamos con la metalurgia. Si bien es cierto, pues la metalurgia es un aspecto muy importante porque es el acto benevorario donde el Inca pues plasmaba, ¿no? Mediante sus dioses. Como tú debes de saber, pues su dios es radiante. Ellos tenían pues que también manejar este arte mediante un dios. ¿Y cuál es el material netamente que hace que el brille, que necesariamente sea dorado? Pues ni más ni menos que la plata y también el oro, ¿no? Que es bastante brilloso y también es un aspecto pues muy importante y también de poca esencia que se ve, pues, ¿no? Porque el oro es el recurso más buscado por el hombre, en la cual pues el Inca sí lo tenía, ¿no? A base de aquellas invasiones que se hacían, pues, ¿no? Necesariamente pues todos estos acabados o también metales eran obtenidos pues por invasiones y también eran trabajados para la adoración pues de sus dioses. Si bien es cierto pues la metalurgia fue uno de los trabajos más finos, ¿no? En acabados de oro y plata, y también adornaban pues sus templos, en la cual pues ellos ofrendaban, ¿no? Y la élite cusqueña pues portaba naringueras y orejeras, entre otras joyas, para su propia vestimenta, ¿no? En el ámbito pues de lo que son pendientes. Ahora, el Inca siempre utilizó pues aquellas formas pues de lo que te estoy mencionando como un acto de supremacía, pues, ¿no? O como un acto pues de que tiene, es el todopoderoso y que viene pues a ser el hijo del dios Sol. Por eso tenía que también andar reluciente. Por ese motivo es que la metalurgia también tuvo mucha importancia en esta época que te estoy mencionando. Pasemos ya para finalizar a lo que compete. Ustedes ahí tienen pues ni más ni menos que Machu Picchu, ¿no? Pero si ustedes son un poco minuciosos y dan su cabecita pues poquito que lo miran de costadito, se van a dar cuenta que tiene pues la cara de un inca, ¿no? Muchos historiadores pues hablaban de esto, que la cara del Inca se basa necesariamente por esos dos cerros. Machu Picchu significa pues cerro viejo, ¿no? Se menciona que cuando se descubre pues en el año de 1910 por un arqueólogo estadounidense, eh, si bien mal no me recuerdo, que se llamó pues Brigham, ¿no? Brigham, el arqueólogo, él es el que encargado pues de descubrir estas ruinas y en la cual pues él mencionaba pues que esto era como un centro pues de vacaciones para el Inca, donde el Inca pues venía todo cansado pues a disfrutar sus vacaciones en este territorio y así de poco a poco se formó siendo pues parte principal pues para el Inca. Cada vez que el Inca llegaba, pues empezaban a traer las servidumbres y también el Inca pasaba a reposar gran parte de su tiempo.
Si bien es cierto, hoy por hoy esta es una de las más representaciones que tiene el Perú y de las también formas más valiosas que tiene pues en el ámbito de la historia, porque así llegamos nosotros a enterar de que la existencia del Inca pues fue muy fundamental y también muy importante pues para el proceso de nuestra historia. Entonces, jóvenes, yo les dejo. Espero que ustedes tomen esencia de lo que está explicado para que puedan desarrollar pues los temas que justamente se está trabajando. Entonces, me van a realizar la página 165 hasta la 167. Por favor, una vez que terminen el trabajo, no se olviden de enviármelo, ¿no? Mediante fotografías poniendo apellido y nombre, porque voy a poner nota final de lo que es el curso de Historia del Perú. Ya para así enfocarnos de lleno ya y culminar lo que es historia universal. Bien, jóvenes, espero que te haya servido de mucho y por favor, si no entiendes, repítelo cuantas veces tú quieras porque esta clase es grabada. Y me gustaría bastante pues que todos ustedes puedan inmiscuirse pues en el ámbito de la historia y aprender un poco más de nuestra identidad, de nuestras raíces, que es una etapa muy bonita llamada el Imperio Incaico. Bien, muchachos, eso es todo por mi parte. Que tengan ustedes un buen día, una buena tarde o tal vez una buena noche, ¿no? Bueno, chicos, me despido. Para mí ya es tarde, ya son las 3. Nos vemos, chicos. Fuertes abrazos.